empleo de los que desempeñan en la actualidad los miembros de esta colonia. A pesar de eso, en las Islas Marías pocas cosas subrayan que se trata de una cárcel, aunque 1.546 personas purguen penas por delitos principalmente contra la salud, homicidio y robo. Comen la carne que ellos producen y compran los abarrotes traídos desde el continente y vendidos por la dirección del penal en un sistema de 11 tiendas. Salen al estanquillo de la esquina como en cualquier pueblo y compran con el salario de unos 130 pesos semanales que les pagan por su empleo. Aquí hay más de 600 vacas, más de 250 cerdos, 174 borregos y hasta una pequeña colonia de menos de 100 conejos que se ha resistido a cumplir con los dichos populares de reproducirse como si no tuvieran otra cosa que hacer. Este es el campamento Bugambilias. Aquí viven más de 200 reclusos de las Islas Marías. Este es el lugar donde se tienen las cabezas de ganado, cuya carne sirve para la alimentación de la mayoría de la gente que vive en este lugar. La brisa generosa y la ausencia casi total de contaminación les da una salud superior a la media de los que viven en otros pueblos. Lo más común es la infección de vías respiratorias. No tenemos dengue, no tenemos dengue hemorrágico, no tenemos paludismo, no tenemos cólera, no hay muertes perinatales. Los que más dolencias tienen son los menores. Generalmente la gente que más enferma en Islas Marías son los niños. Curiosamente, la violencia ocasional que se llega a desatar entre los presos que no se ponen de acuerdo es la que provoca las muertes en esta colonia penal. Sin embargo, los últimos muertes que registradas en Islas Marías han sido por homicidios. Con sus familias, su trabajo y su casa que no es de alquiler, en la que no pagan la luz, es difícil encontrar un reo en pleno disgusto. Pues estoy mejor aquí, hay más libertad aquí. Aquí puede haber visitas externas. Cada 3 meses pueden estar hasta 15 días en la casa de su familiar preso. Viajan en el barco de la Armada desde Mazatlán y se quedan como si fueran a visitar al hijo que cambió de pueblo. Pues a mí me gusta la manera en que vive mi familia. Viven en su casa, viven en un ambiente sano, porque es un ambiente sano. Viven correctamente, viven bien. La forma en la que Jorge Rosales Flores resume sus 31 años de estancia en este penal son un recuento de lo recordable. Ya también uno agarra otra forma de vivir. La otra forma de Jorge es la que hace la diferencia entre esta isla a casi 200 kilómetros del continente y las costumbres de otras cárceles del país. Así es el funcionamiento de la colonia penal de las Islas Marías. Quienes la idearon, quienes la desarrollaron a lo largo de los tiempos, jamás imaginaron que ahí, en ese penal, pudiera tener espacio algo que está expulsado de los penales, la alegría. En las Islas Marías, música y bailes. Y para los niños, educación y computadoras. Y vaya si lo logró. Lo logró por un tiempo largo. Lo logró como herencia todavía. Siguió funcionando así, como un infierno en el mar, después de muerto el dictador. Pedro Infante, años después, se encaramó en las llamas de ese fogón para hacer una película taquillera. Y los que saben dicen que inolvidable. La historia no le dejó ninguna opción a ninguno de los dos, ni a Díaz ni a Pedro Infante, para ver los tiempos de cambios en este penal. Si no me lo recuerda usted, quiero decirle que me siento completamente en libertad. Y es que las costumbres de la isla transitan hoy entre el modo de vida pueblerina de cualquier punto de la geografía nacional y las restricciones que necesariamente impone una cárcel. Entre las excepciones que distinguen al penal está la fiebre de sábado por la noche. Ese día, a esa hora, todos los reos de buena conducta tienen derecho de ir a un baile popular cuya entrada solo cuesta 4 pesos, entre té, refresco y café, porque el consumo del alcohol está prohibido. Los presos y sus mujeres se deslizan por la pista de El Mesón, un local con vista al mar y brisa incluidos. Llevan a sus hijos y la pasan en familia. Mientras tanto, transcurre su condena de cárcel. Estos hombres que tocan esta música son los integrantes de la banda Fuerza Verde. Tienen un común denominador. Su común denominador es que todos son reclusos, todos ellos tienen un problema con la justicia y su trabajo aquí es hacer música para que las personas vengan a divertirse los sábados por la noche. La vida de los 500 niños que viven en la isla podría ser casi normal. Aunque en el penal no hay cine, a cambio tienen una escuela primaria con todos sus grados y hasta computadoras.
También tienen telesecundaria y por ese medio pueden ver algunos programas de televisión que son captados en las cadenas nacionales. Además, tienen como director de la primaria un hombre que no solo busca educarlos, sino que además asume su papel como una reivindicación personal. El profesor Homero Carrillo es muy rotundo para explicar su estancia en la isla. Si empiezo en agosto del 24, tengo que terminar en julio. Y aquí debo de terminar. Si no, no predico con el ejemplo. Los niños son recogidos por un camión en cada uno de los 11 campamentos dispersos por la colonia. Desayunan en la escuela y al atardecer regresan a sus casas, donde tienen el campo, la lluvia y el aire limpio para jugar, andar en bicicleta y vivir casi como en sus lugares de origen. Una de sus maestras dice estar contenta con las costumbres que vive en las Islas Marías. Porque mi esposo es interno y yo me vine a apoyarlo a él. Pero Griselda Cáceres deja ver que a pesar de estar en libertad, no abandona el sueño de estar la misma tarde de ese día en su lugar de origen. Vivimos bien, vivimos tranquilamente, pero yo me iría con él. Además, los presos y sus familias tienen la oportunidad de atender sus creencias religiosas. El templo de la Virgen de Guadalupe parece cualquier parroquia de barrio un domingo al mediodía. Ni en sus peores épocas de penal terrible, la iglesia dejó de funcionar en Islas Marías. Hace 50 años, Pedro Infante tuvo ante sus ojos estas imágenes del símbolo de tortura que era en las Islas Marías el campamento de las Salinas. Medio siglo después, el recuerdo de los trabajos forzados en las Salinas sigue siendo un fantasma que levanta polvaredas en la memoria histórica. Las toneladas de sal que se quedaron en la bodega ya se convirtieron en piedra porque llevan reposando ahí más de 17 años. Ya nadie las quiere vender y hasta existe una leyenda curiosa. Dicen que cualquier visitante debe tirar una paletada de sal frente a estas piedras para no regresar a las islas en plan de reo. Así de fuerte es el recuerdo de la tortura que era la sal. Este es quizá el sitio que contribuyó más a la leyenda negra de las Islas Marías. Es el campamento de las Salinas. Hace 17 años que aquí no se produce un gramo de sal más. La sal nos tortura, el sol nos abraza y un barco se aleja de nuevo sin mí. Está prohibido el alcohol y la gente produce clandestinamente bebidas fermentadas, a las que llaman turbo. Hay muchas fórmulas que se dispersan entre los presos como secretos de alquimistas. Dicen que en una lata de tamales ponen trigo y arroz con mucho azúcar y lo entierran al menos un mes. Al cabo de eso, dentro de sus casas lo destilan con rudimentos de serpentines y lámparas de gasolina. Así hacen el turbo, que como todo lo clandestino, sobrevive a pesar de la mirada de los celadores que tratan de evitar la producción de este brebaje infame. Lo poco que existía y que se venía haciendo clandestinamente, obviamente esto lo hemos venido erradicando. Otro detalle que pinta de cuerpo entero al penal es que las únicas rejas que existen en la isla son las que los presos ponen en sus casas para evitar los pequeños hurtos. Sí, porque ya nos han robado una vez. Aquí todo el mundo sabe que para José Revueltas fueron los muros de agua, y para ellos son unas rejas oceánicas que les impiden huir. Pero seguramente que las Islas Marías es el único penal del mundo donde los enrejados se los ponen los mismos presos. Los descontentos de los reclusos tienen un origen más bien climático. Los moscos, el calor, como que no nos hemos acoplado a eso. Precisamente para el clima, los presos bien portados pueden obtener permiso para irse a bañar a sus rejas de mar. Aprovechando que es isla, van a retar a los tiburones del Océano Pacífico, aunque llevan años sin tener referencia de ataques de los escualos a los bañistas. Entre playas y empleos productivos, con las rejas de sus puertas y ventanas, las costumbres de la isla se identifican con las de un pueblo que se adormece a la orilla del mar, mientras sus mujeres y niños van el fin de semana a las playas. La cárcel se ve, pero se siente bastante menos que allá en el continente. Así viven en las Islas Marías los que en ellas llevan años y los que llegan también por decisión propia. Pero ¿qué ocurre con los que salen, con los que terminan su condena, con los que vuelven al continente y en el continente, como dicen, no se hallan, se pierden? ¿Hay vida después de las Islas Marías? ¿Han vuelto quienes se han ido? ¿Cómo? El mar de historias de los reos en las Islas Marías termina con la ansiada libertad. Vuelven al continente, pero ¿vuelven realmente adaptados? Mire usted, hay casos en donde quienes han terminado su condena en las Islas Marías y son enviados de regreso ya libres a lo que ellos llaman el continente,
vuelven a delinquir. ¿Para qué? Para ser enviados otra vez a vivir a las Islas Marías. Pero esta noche los liberados le contestan a usted. También los que decidieron volver, pero ya no como convictos a cumplir una condena, sino como servidores de la comunidad en la que por años vivieron en otras condiciones, de reo. El mayor deseo de cualquier interno en cualquier cárcel del mundo es alcanzar su libertad. Pero por esas cosas del destino, en las Islas Marías, hasta los que salen quieren regresar. Hay mucha gente que lleva años acá y es más cuando la gente sabe que va a su libertad y no se quiere ir, se remonta, ¿no? O sea, antes de que se dé el anuncio de su libertad, la gente se ubica y se pone en un lugar para que no se nos vaya a escapar. Ernesto Andrade pasó más de 11 años en las Islas Marías, fue condenado por los delitos de usurpación de funciones y privación ilegal de la libertad. Ernesto regresó a la isla acompañado de su esposa. Aquí la conoció cuando era maestra, aquí se casaron y aquí nacieron sus hijos. Bueno, desde el punto de vista de que se acepta la familia, desde que ya el núcleo familiar, le decía, está integrado, ya habla mucho. O sea, ya deja un poco de ser prisión y se convierte en un pueblo costero. Convierte en un lugar donde uno puede seguir viviendo, donde no está ansiando la libertad constantemente, o sea, entre las rejas, ansiando de que llegue la visita, ansiando muchas cosas, sino, como le decía, llega un momento en que uno se adapta, se acepta, tiene una comunión con la isla y dice, esta es mi casa y pues tengo que vivir en ella. Y prueba de ello pues fueron los hijos que prácticamente aquí nacieron los tres. Su esposa sigue dando clases a los niños de la isla porque dice que es como devolverle lo mucho que le dio. Pues yo siento que en todos los lugares donde uno trabaja está dando algo de uno. Hay una parte que estamos dejando. De hecho ya son 6 años aquí, 7, yo siento que ya cumplí de una cierta manera ya con la isla. Pero los que todavía tienen que pagar su sentencia saben que en las Islas Marías la libertad llega cuando menos se espera. Aunque en la colonia penal se vive una libertad reglamentada, es decir, los internos pueden estar con su familia, ver la televisión o llevar a sus hijos a la escuela, nada se compara con la otra libertad, la libertad de verdad. David Páramo, ex policía de Michoacán, fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de homicidio calificado. Finalmente, pagó su condena. ¿La copia de tu beneficio? Para que hoy mismo ya obtenga el beneficio de la firma. Espero no volver a caer de vuelta. La golondrina con destino al continente, anda a avisarle a mis padres que ya no soy delincuente, que he cumplido mi sentencia y que no tenga pendiente. En la entrada del muelle, el párroco de la isla reza por los que se van. David recibe el último trámite de cualquier colonia penal, su carta de libertad. Este es oficio de baja, donde acredita que ha causado baja legalmente aquí en la colonia. David sabe que regresar al continente no será fácil. Me siento gusto porque me voy libre. Y por otra, pues, siento triste, porque ya me había impuesto aquí a esta isla, y más que nada, pues, aquí lo tratan bien a uno, y otro, pues, no hay ningún rencor con nadie. Hasta que un interno pisa la escalerilla del barco, todos en las Islas Marías saben que es un hombre libre. Las golondrinas acompañan la salida del Tehuantepec. Dicen que las Islas Marías son como una madre que recibe a sus hijos, pero que tarde o temprano estos hijos tienen que irse. Cuando alguien se va de las Islas Marías, se lleva consigo las esperanzas de los que se quedan, porque con todo y libertad reglamentada, la gente de la isla sabe, y lo sabe bien, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Paradoja, pues, es que el más acabado ejemplo del horror carcelario en México, el penal de las Islas Marías, sea en el correr de este siglo, hoy, que mejor resultados ofrezca ahora en cuanto a readaptación social. La readaptación social, que es la gran asignatura pendiente del gobierno, de los gobiernos. Un garbanzo de a libra, las Islas Marías, en un sistema penitenciario que es insuficiente y corrupto, por decir solo lo menos.
Sistema en el que la readaptación social es letra muerta y que forma parte de un grave problema que no se podría desvincular de nuestras graves deficiencias en la procuración y administración de justicia. Yo soy Joaquín López Dóriga y le agradezco mucho que me haya acompañado esta noche aquí, en la dirección correcta. Chapultepec 18. Gracias pues y buenas noches.